¿Sabías que un cheque falso de $10 millones puede cambiar tu vida? En este video voy a contarte la increíble historia de Jim Carrey, cómo pasó de vivir en la pobreza extrema a convertirse en uno de los actores mejor pagados de Hollywood. Y quédate hasta el final, porque descubrirás las leyes mentales que él aplicó sin saberlo, y que tú también puedes aplicar para transformar tu vida. Haremos un recorrido por su vida, su historia y cómo programó su mente para alcanzar metas que parecían imposibles. Un proceso de transformación que demuestra que todo es posible con el enfoque correcto. Comencemos. Capítulo 1. Una infancia marcada por la adversidad. Jim Carrey nació en Canadá, en el seno de una familia trabajadora. Su padre, Percy, era un hombre talentoso. Soñaba con dedicarse a la música, pero eligió el camino seguro de ser contador para mantener a su familia. Sin embargo, ese trabajo estable se perdió, y con ello vino una etapa de crisis que marcaría la vida de Jim. Su madre, Kathleen, sufría problemas de salud y estaba limitada físicamente. El ambiente en casa no era fácil. Había tensiones económicas y emocionales constantes. La familia Carrey pasó de tener una vida modesta, pero estable, a vivir al límite de la pobreza. Cuando Jim era adolescente, la situación se volvió tan dura que perdieron su casa. Tuvieron que mudarse todos a una furgoneta. Imagina lo que significa ser un niño y pasar tus noches en un vehículo frío, sabiendo que tus amigos tienen un hogar al que volver. Jim iba a la escuela durante el día, pero al salir tenía que trabajar. Limpió pisos en fábricas junto a su hermano para ayudar a la familia. Ese contraste entre la escuela y el trabajo duro moldeó su carácter. Aprendió temprano que la vida no iba a regalarle nada. Lo curioso es que muchas personas, al vivir una infancia así, terminan atrapadas en un ciclo de carencia y resignación. Pero Jim empezó a desarrollar una salida. En medio de esa adversidad, descubrió algo inesperado. Tenía un talento especial para hacer reír a los demás. Desde niño, Jim imitaba voces, gestos y personajes. Ese humor, que al principio era un mecanismo para escapar de los problemas familiares, empezó a convertirse en una herramienta de supervivencia. Descubrió que, aunque no podía controlar lo que pasaba fuera de él, sí podía controlar cómo reaccionaba y qué energía transmitía. Aquí vemos por primera vez la ley del control en acción. Jim no podía cambiar la pobreza de su familia ni la enfermedad de su madre, pero sí podía decidir cómo usar su creatividad para sobrellevar la situación. Ese pequeño cambio mental fue la semilla de todo lo que vendría después. Capítulo 2. El descubrimiento de la comedia. En medio de aquella adolescencia complicada, Jim Carrey encontró un refugio: la comedia. Descubrió que podía imitar voces, gestos y personajes con una facilidad sorprendente. Su sentido del humor, que al principio era solo un escape de la dureza de su vida, empezó a ser también una herramienta para conectar con otros. En la escuela, Jim se convirtió en el imitador. Hacía reír a sus compañeros y a sus profesores, copiando a actores, cantantes y hasta a sus vecinos. Pronto entendió que ese talento podía ser más que un pasatiempo, podía convertirse en su camino. Con apenas 15 años, Jim subió por primera vez a un escenario en un club local de Toronto. Era un joven inseguro, con ropa prestada y sin experiencia, pero con un deseo enorme de probarse a sí mismo. El resultado fue un desastre. El público no reaccionó, se sintió ridiculizado y bajó del escenario humillado. Para muchos, esa experiencia habría sido suficiente para abandonar. Pero Jim no se detuvo. Volvió a intentarlo, una y otra vez, puliendo su estilo, estudiando comedia, observando lo que funcionaba y lo que no. Su capacidad de perseverar frente al rechazo fue una de sus fortalezas más grandes. Aquí entra en juego la ley de la creencia. Jim empezó a convencerse de que tenía algo único para ofrecer, aunque los demás aún no lo vieran. Creía que podía triunfar en la comedia, y esa creencia se convirtió en el motor que lo impulsaba a seguir practicando, aun cuando el fracaso parecía la norma. También se activa la ley de la emoción. Cada vez que subía al escenario, Jim sentía miedo, pero también sentía deseo. Y como vimos en el video anterior, la emoción más fuerte siempre vence a la más débil. En su caso, el deseo de convertirse en comediante terminó siendo más grande
que el miedo al ridículo. Este capítulo de su vida muestra una verdad universal: el éxito nunca llega sin pasar antes por el fracaso. Jim Carrey aprendió a ver el rechazo no como un final, sino como un paso necesario en su camino. Capítulo 3. El cheque de los 10 millones. En los años 80, Jim Carrey ya había dado el salto a Los Ángeles, la ciudad donde todo parecía posible. Pero la realidad era muy distinta de sus sueños. Vivía en la pobreza, apenas conseguía trabajos esporádicos, y todas sus audiciones terminaban en rechazo. Había noches en las que dormía en su coche, y días en los que apenas tenía dinero para comer. Fue en ese contexto de necesidad cuando decidió hacer algo que cambiaría su vida. Un día, sentado en lo alto de Mulholland Drive, una colina con vistas a toda la ciudad, Jim tomó un trozo de papel y se escribió a sí mismo un cheque por $10 millones. Lo firmó, lo fechó a 5 años en el futuro y escribió: por servicios de actuación. Ese cheque, aunque era falso, se convirtió en su recordatorio constante de lo que quería lograr. Cada vez que lo veía en su cartera, visualizaba la vida que deseaba: protagonizar películas, ver a la gente reír con sus actuaciones, sentir la abundancia y la libertad de un éxito real. No tenía nada de eso todavía, pero actuaba como si ya lo tuviera. Aquí vemos claramente la ley de la reversibilidad. Cuando logras algo en el mundo externo, ese hecho genera emociones internas de alegría, confianza y plenitud. Pero si primero generas esas emociones dentro de ti, comienzas a atraer las circunstancias externas que las hacen realidad. Jim Carrey practicaba esta ley sin saberlo. Cada día alimentaba en su mente la emoción de ser exitoso, hasta que esa visión se convirtió en parte de su identidad. También vemos la ley de la expectativa. Jim esperaba que algo grande llegara a su vida. No sabía cómo ni cuándo, pero su expectativa constante lo mantenía en movimiento. Y como enseña esta ley, lo que esperas con confianza tiende a convertirse en tu realidad. El cheque de 10 millones no era solo un papel, era un símbolo de fe en sí mismo, una prueba de que estaba dispuesto a comprometerse con su visión, incluso cuando todo alrededor parecía decirle que era imposible. Capítulo 4. Persistencia en medio del rechazo. Después de escribir aquel cheque simbólico de $10 millones, la vida de Jim Carrey no cambió de la noche a la mañana. El camino seguía lleno de obstáculos, rechazos y dudas. En Los Ángeles, audición tras audición, la respuesta solía ser la misma: eres demasiado exagerado, tu estilo no encaja, no eres lo que buscamos. Para muchos, esos comentarios habrían sido suficientes para abandonar el sueño. Pero Jim ya había tomado una decisión. Había programado en su mente la certeza de que algún día lo lograría. Siguió presentándose en clubes nocturnos, a veces ante públicos indiferentes o incluso hostiles. Cada actuación era un laboratorio donde probaba chistes, imitaciones y gestos, afinando su estilo. Su humor era distinto, fuera de lo convencional, y eso significaba que debía practicar aún más para encontrar su lugar. Aquí entra en acción la ley del hábito. Jim convertía cada presentación en una práctica consciente. Repetía, pulía y mejoraba, hasta que su estilo se volvió único y reconocible. Lo que al principio era una debilidad, su estilo diferente terminó siendo su gran fortaleza. También estaba presente la ley de la determinación. El deseo ardiente de triunfar no desaparecía frente a los rechazos. Al contrario, los convertía en combustible. Donde otros se rendían, él se mantenía en pie, convencido de que cada fracaso lo acercaba a su meta. La historia de Jim Carrey en esta etapa nos recuerda algo esencial. El éxito no se trata de nunca fracasar, sino de seguir adelante una y otra vez, incluso cuando nadie cree en ti. Él mismo lo dijo años después: no es solo talento, es resistencia. Es levantarte después de cada golpe y volver a intentarlo. Ese periodo de lucha fue el entrenamiento mental y emocional que lo preparó para los grandes papeles que estaban por llegar. Sin esa etapa de persistencia, no habría estado listo para aprovechar las oportunidades que finalmente cambiaron su vida. Capítulo 5. El gran salto al éxito. Después de años de trabajo duro, escenarios pequeños y audiciones fallidas, la vida de Jim Carrey
dio un giro extraordinario. En 1994, llegó el año que cambiaría su destino para siempre. Ese año protagonizó 3 películas que lo llevaron directamente a la cima de Hollywood: Ace Ventura, Detective de Mascotas, La Máscara y Dos tontos, muy tontos. Cada una de ellas fue un éxito rotundo en taquilla, después de todas las audiciones fallidas y rechazos. Pero gracias a su constancia, Jim Carrey pasó de ser un comediante desconocido que luchaba por sobrevivir a convertirse en una de las estrellas más reconocidas y mejor pagadas del cine. Y aquí se cumplió lo que había visualizado durante tanto tiempo. Por su papel en Dos tontos, muy tontos, recibió un cheque de $10 millones, la misma cifra que había escrito años antes en aquel cheque falso que guardaba en su cartera. Lo que comenzó como un acto de fe se convirtió en una realidad tangible. Esto no fue coincidencia, fue la consecuencia natural de las leyes mentales que había puesto en práctica. Jim Carrey pasó de dormir en un coche a llenar cines en todo el mundo, de limpiar fábricas con su familia a firmar contratos millonarios en Hollywood. Y lo más poderoso es que no fue solo un cambio externo, fue la confirmación de que su mente había creado esa realidad. Capítulo 6. Las leyes mentales detrás del éxito de Jim Carrey. La historia de Jim Carrey no es solo la de un actor talentoso que tuvo suerte. Es la demostración viva de cómo las leyes mentales actúan en la vida de cualquier persona, tanto si las conoces como si no. La diferencia está en aprender a usarlas a tu favor. Repasemos cuáles de estas leyes se hicieron presentes en su camino. 1. La ley de la creencia. Jim decidió creer en su talento incluso cuando todo a su alrededor parecía demostrar lo contrario. Esa creencia en sí mismo fue el motor que lo sostuvo durante años de pobreza y rechazo. 2. La ley de la expectativa. El cheque que escribió por $10 millones fue un acto de expectativa. No sabía cómo lo lograría, pero esperaba que algún día sucediera. Esa expectativa lo mantuvo en movimiento hasta que se convirtió en realidad. 3. La ley de la reversibilidad. Jim practicaba la emoción del éxito antes de tenerlo. Visualizaba su vida como actor reconocido y se sumergía en esa sensación de triunfo. Con el tiempo, su mundo externo comenzó a alinearse con ese estado interno. 4. La ley del hábito. Presentación tras presentación, rechazo tras rechazo, fue formando hábitos de disciplina, práctica y mejora continua. Su estilo único no nació de un día para otro, sino de la repetición constante. 5. La ley de la determinación. Cuando otros se habrían rendido, él decidió persistir. Esa fuerza interior de seguir avanzando, incluso en los peores momentos, lo llevó a atravesar los años difíciles hasta llegar a su gran oportunidad. En la vida de Jim Carrey, podemos ver cómo cada una de estas leyes mentales actúa como un engranaje en una máquina. No fue magia, no fue casualidad, fue la consecuencia inevitable de pensar, sentir y actuar de acuerdo con un nuevo concepto de sí mismo. Su historia nos muestra que el éxito no es cuestión de suerte, sino de mentalidad, y que cualquiera que esté dispuesto a creer, esperar, practicar y persistir, puede transformar su vida de la misma manera. La historia de Jim Carrey nos deja una enseñanza clara. Tu mente es la fábrica de tu destino. No importa si vienes de la pobreza, del rechazo o de una vida llena de dificultades. Si eres capaz de cambiar tu forma de pensar, puedes cambiar tu vida entera. En este video, has descubierto que lo que hizo Jim Carrey, también puedes hacerlo tú. No necesitas escribir un cheque de $10 millones, pero si necesitas escribir en tu mente la visión de la vida que quieres crear y vivir cada día en consecuencia, para llegar a ser esa persona. El verdadero secreto del éxito no está afuera, está en cómo programas tu mente para alcanzarlo. Y si comienzas hoy, pronto mirarás atrás y verás cómo tus creencias dieron forma a una realidad completamente nueva. Gracias por ver este video y espero, con la historia de Jim Carrey, haberte dejado una enseñanza que te impulse a comenzar hoy mismo a cambiar tu futuro. Porque el futuro se construye en cada minuto de tu presente. Y hoy es el primer día del resto de tu vida.